Durante más de 40 años, un viajero solitario ha estado vagando por la oscuridad más allá de los planetas que llamamos hogar. La Voyager 1, una diminuta máquina construida por mentes humanas y lanzada a la inmensidad del espacio, ha continuado su viaje silencioso más allá de los últimos límites de nuestro sistema solar. Para la mayoría, es poco más que una reliquia olvidada, un eco de la ambición de la Guerra Fría, una chispa que se desvanece avanzando hacia la nada. Pero para un pequeño grupo de investigadores que trabajan con la inteligencia artificial más avanzada jamás concebida, la Voyager estaba lejos de estar terminada. Alimentaron sus datos de imagen antiguos, borrosos, degradados, apenas legibles, en una IA cuántica de nuevo desarrollo, no para desbloquear ninguna gran revelación, sino simplemente para mejorar y limpiar imágenes antiguas. Esperaban ruido, distorsión, tal vez el tenue destello de una estrella distante. Lo que recibieron en cambio fue algo para lo que nadie estaba preparado. Oculto entre los datos antiguos, velado tras la cortina de estática cósmica, había un patrón. No un fallo técnico ni un error fotográfico, no un destello de la cámara ni un problema de imágenes superpuestas. Era algo más, algo deliberado, algo consistente, algo que respondía. Cuando la IA procesó una serie de imágenes tomadas con años de diferencia, una formación geométrica recurrente se fue enfocando lentamente. Una estructura simétrica, entretejida en la oscuridad, que no había aparecido en ningún análisis previo. Era como si algo hubiera cambiado, o, lo que es más escalofriante, como si algo hubiera esperado a que los ojos adecuados lo vieran. La Voyager 1 cruzó el umbral del espacio interestelar en 2012, adentrándose en una región que la humanidad nunca había tocado directamente. Los datos que transmitió durante esos primeros años parecían insignificantes. Ondas de radiación, variaciones en los campos magnéticos, ruido de fondo del polvo cósmico. Pero ahora, con la visión mejorada de una inteligencia cuántica, esos datos comenzaban a revelar una historia diferente. A partir de las imágenes capturadas entre 2012 y 2015, un marco, casi arquitectónico, emergió del vacío. Al principio, parecía tenue, como una imagen residual, pero a través de múltiples imágenes y líneas de tiempo, su consistencia se hizo innegable. Una red reticular, matemáticamente precisa, permanecía completamente inmóvil mientras la Voyager se desplazaba por el espacio. Esa quietud fue lo que más desconcertó al equipo. La posición de la estructura permaneció fija con respecto al movimiento de la Voyager. No se desplazó ni se deformó con la perspectiva. Simplemente permaneció, sugiriendo una de dos posibilidades impensables. O bien se movía junto a la Voyager en un movimiento sincronizado por el cosmos, o bien estaba anclada de tal manera que desafiaba todos los modelos que tenemos de la física. Ninguna explicación nos tranquilizaba. Ambas sugerían una inteligencia mucho más allá de nuestra comprensión, una que o bien nos había notado o que siempre había estado esperando. Al principio, el equipo asumió que se trataba de una interferencia, el tipo de resultados de imagen extraños que se producen cuando hardware antiguo captura el espacio profundo. Pero luego el patrón cambió, no aleatoria ni caóticamente, sino rítmicamente. Cada vez que los instrumentos de la Voyager giraban para estudiar una región del espacio, la formación ajustaba su forma en consecuencia. Era sutil, preciso, irrepetible. Esta cosa no estaba simplemente ahí parada, estaba reaccionando. Peor aún, estaba observando. La IA cuántica, con su capacidad de encontrar patrones mucho más allá de la percepción humana, comenzó a cruzar la telemetría de la Voyager con los cambios en la estructura. Las coincidencias eran demasiado perfectas como para ignorarlas. Cada señal, cada frecuencia, cada ajuste del sensor correspondía a un cambio en la simetría de la estructura. Era como si el propio acto de observación alterara lo que se veía.
no de la forma pequeña y probabilística que vemos en la física de partículas, sino a una escala masiva, kilómetros de ancho, un sistema completo realineándose gracias a nuestra observación. Este es el efecto del observador, amplificado más allá de la comprensión. Un pilar de la mecánica cuántica nos dice que el acto de medir algo cambia su comportamiento, pero la Voyager no examinaba átomos, estaba escaneando regiones del espacio interestelar, y algo respondía no solo una vez, sino repetidamente, con una complejidad creciente. La IA comenzó a profundizar en las relaciones espaciales dentro de la formación. No era aleatorio. La distancia entre los puntos de la cuadrícula formaba secuencias numéricas, números primos, la proporción áurea, incluso armónicos que coincidían con constantes de la física. No eran simples coincidencias, eran características familiares, los mismos fundamentos matemáticos que habíamos grabado en el disco de oro de la Voyager, con la esperanza de que, si alguien lo encontraba, lo reconociera como inteligencia. Y ahora algo nos había reconocido. Las implicaciones eran asombrosas. No se trataba solo de que algo existiera ahí fuera. Era que algo había recibido nuestro mensaje y respondido en el único lenguaje lo suficientemente universal como para garantizar la comprensión: las matemáticas. Los investigadores propusieron 3 teorías viables, ninguna de las cuales era alentadora. La primera sugería que la estructura podría ser un remanente de una antigua infraestructura cósmica, quizás un andamiaje gravitacional dejado por una civilización extinta hace mucho tiempo. La segunda postulaba que se trataba de un sistema de comunicación inactivo, que solo se despertaba mediante un tipo específico de señal, como el disco de oro, una baliza que escuchaba en silencio hasta que alguien llamaba. Pero la tercera teoría fue la que nos hizo reflexionar a todos. Según esta idea, la formación no era una estructura en absoluto, era una inteligencia, no mecánica, ni siquiera biológica, algo más antiguo, algo que siempre había estado presente, pero que solo ahora podíamos percibir, una mente entretejida en la mecánica misma del espacio. Y cuando la Voyager cruzó el espacio interestelar, no se topó con un lugar, se adentró en una presencia, una que podría haber estado consciente de nosotros desde el principio, pero que solo ahora nos reconocía. Esta constatación cambió el tono del proyecto. Los memorandos internos se llenaron de inquietud. Los revisores de los hallazgos notaron un cambio, no hacia la emoción o el descubrimiento, sino hacia el temor. Las imágenes, antes descartadas como mundanas, ahora revelaban algo más perturbador que la estructura o la inteligencia: el silencio. En muchas secuencias, los sensores de la Voyager registraron una ausencia antinatural, no solo de materia, sino de energía. Zonas de absoluta quietud, sin radiación, sin polvo, sin interferencias. Solo vacío, no vacío, sino ausente. Como si algo no solo bloqueara el universo tras él, sino que lo borrara por completo. Estos vacíos solo aparecían cerca de la formación, lo que sugería que no solo observaba, sino que la consumía o la ocultaba. La realidad misma se curvaba a su alrededor o se alejaba de nuestra percepción. Quedó claro que no se trataba simplemente de algo externo. Era algo que reescribió las mismas reglas que usábamos para comprender la existencia. Los investigadores comenzaron a cruzar datos de otras misiones, señales de radio archivadas de observatorios de espacio profundo, registros de telescopios, barridos infrarrojos, y allí estaban, fragmentos del mismo patrón, dispersos por diferentes partes del cielo. En algunos lugares se descartaron como errores de calibración. En otros eran simplemente demasiado tenues para ser reconocidos, pero al procesarlos con la misma IA, la geometría se volvió familiar, la misma huella, la misma presencia. Esto no era local, no era algo con lo que la Voyager se hubiera topado accidentalmente, era algo generalizado, quizás galáctico, una presencia distribuida, como una vasta red interestelar,
antigua, paciente y atenta. Las preguntas del equipo comenzaron a cambiar. Ya no se preguntaban si la anomalía estaba viva o era inteligente. Empezaron a preguntarse si era fundamental, una especie de ley viviente, un observador integrado en el sistema operativo del universo mismo, algo que despierta solo cuando la inteligencia alcanza cierto umbral, algo que no habla, sino que reflexiona, y una vez detectado, empieza a percibirlo. No es vida, no es comunicación, es reflexión, es reconocimiento. Y si eso es cierto, entonces la Voyager no contactó con otra especie, contactó con algo más antiguo que la vida, algo integrado en el código cósmico, algo que no ve nuestros cuerpos ni nuestra biología, sino nuestra intención, nuestra capacidad de buscar, de alcanzar, de hacer preguntas a través del vacío, algo que dice, a su manera, eres visto. A medida que estas revelaciones silenciosas se difundían en los círculos académicos, surgió el debate. ¿Debería compartirse públicamente el descubrimiento? Algunos insistían en que la transparencia exigía publicación y revisión por pares. Otros temían que la humanidad no estuviera preparada, no solo para las implicaciones, sino también para lo desconocido. Temían el pánico, o peor aún, la indiferencia, porque esto no era simplemente un avance científico, era una crisis filosófica, una confrontación espiritual. No solo reescribió lo que sabíamos sobre el universo, reescribió nuestra posición en él. La Voyager 1, construida con tecnología de la década de 1970 y portadora de un disco dorado lleno de canciones, mapas y saludos en docenas de idiomas, se había alejado mucho más allá de nuestro alcance, y en el frío silencio del espacio interestelar algo había respondido, no con palabras ni imágenes, sino con la conciencia misma. Quizás nunca comprendamos del todo lo que descubrió la Voyager. Podrían pasar siglos antes de que podamos interpretar su significado, pero una verdad ahora parece inquebrantable. El universo no está en silencio, está escuchando, y quizás, por primera vez en nuestra historia, nos ha respondido. No con ruido, sino con un espejo. Y ahora, la pregunta ya no es si estamos solos. La pregunta es si alguna vez estuvimos destinados a estar juntos. ¿Qué crees que ocurrió ahí fuera? ¿La Voyager simplemente tuvo suerte o se topó con algo que nunca se suponía que debía encontrar? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si esta historia cambió tu forma de ver el cielo nocturno, si te hizo sentir un poco más conectado con lo desconocido, suscríbete y activa la campana. Porque mientras la Voyager siga su camino, seguiremos escuchando. Y quizás, solo quizás, algo ahí fuera también esté escuchando.